Bueno, continuando con el programa de capacitación continua organizado por el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Geriátrico Provincial de Rosario, nos han invitado a participar al programa de inmunizaciones de la provincia de Santa Fe. Yo soy la doctora Gabriela Clemens, coordinadora del PAI de Santa Fe, específicamente hoy para hablar de vacunación del adulto mayor. Cuando nos referimos a la vacunación del adulto mayor, vamos a ver a lo largo de esta presentación cuáles son las vacunas que requiere el paciente anciano, cuáles son las contraindicaciones y las precauciones, el concepto de inmunosenescencia. También vamos a resaltar la importancia del equipo de vacunación, que son quienes aplican la vacuna. Tan importante es poder saber qué tipo de vacuna es, si es una vacuna inactivada, si es una vacuna atenuada, cuál es la vía de administración, cuáles son las dosis, cuál es el lugar en donde voy a aplicar la vacuna, qué efectos adversos post-vacunación voy a presentar, los intervalos vacunales, cómo es el esquema de vacunación, cuáles son los refuerzos o no. Y así como tan importante es tener el conocimiento de cuáles son las vacunas que tengo que indicar, poder indicarlas en tiempo y forma, poder aplicarlas en forma adecuada, teniendo en cuenta las buenas prácticas en vacunación, la importancia del registro en el sistema informático, para que quede realmente constancia de las vacunas que vamos aplicando. Recordemos que es la única certificación de vacunación que se aplica en el sistema informático de la provincia de Santa Fe y migra al nivel nacional. Por lo tanto, en inmunizaciones el trabajo en equipo es fundamental. Con respecto al concepto de inmunosenescencia, son los efectos que tiene la edad sobre el sistema inmune. El proceso de envejecimiento va provocando cambios en ese sistema de defensa que va a afectar su funcionamiento y su desarrollo. Y estos cambios se pueden manifestar desde la linfopoiesis hasta toda la respuesta que orquesta el sistema inmune frente a determinada enfermedad o agente infeccioso. Y ambas ramas de la inmunidad van a estar afectadas, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, lo que va a generar un impacto negativo en la respuesta inmune de los ancianos y los va a predisponer a padecer enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades autoinmunes y a desarrollar una respuesta pobre luego de la administración de vacunas. ¿Sí? Estos cambios que ocurren con el envejecimiento son las células madres que están dentro de la médula ósea disminuyen su capacidad de renovarse. Estas células que dan origen a los glóbulos blancos, que a su vez se diferencian en otras células del sistema inmune, que incluyen los linfocitos, las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas y los fagocíticos. Los fagocitos. Hay una disminución en el número total de los fagocitos en los ancianos y también una reducción de su capacidad bactericida. Las células natural killer también disminuyen la citotoxicidad y la función presentadora de antígenos de las células dendríticas también disminuyen con la edad. Los linfocitos tienen una incapacidad de poder modular la respuesta inmune adaptativa. No solamente se va a modificar la respuesta inmune celular, sino que también hay una disminución en la inmunidad humoral, que está causada porque hay una reducción en la población de las células B, que son las que producen los anticuerpos, junto con una menor diversidad y afinidad de los anticuerpos o inmunoglobulinas. Por lo tanto, todos los cambios que ocurren en el sistema inmunológico con el envejecimiento ocasionan una disminución en la producción y función de las células inmunitarias,
una reducción en la actividad del timo, aumenta la inflamación crónica, una menor capacidad para reconocer y eliminar células que están dañadas o que son cancerígenas. Hay una respuesta inmunológica que es menos eficaz y está desregulada, y hay una menor eficacia de vacunas. Las consecuencias de esta disminución de la respuesta inmunológica con el envejecimiento son que hay una mayor susceptibilidad a las infecciones, hay un riesgo aumentado de cáncer y de enfermedades crónicas e inflamatorias, y una menor eficacia de los tratamientos médicos, y la recuperación de las enfermedades generalmente son más lentas. Hay distintas estrategias que permiten mitigar los efectos negativos del envejecimiento y fortalecer el sistema inmune, y entre ellos nos referimos a mejorar el estilo de vida saludable, que comprende un ejercicio regular, una alimentación balanceada y rica en antioxidantes, la vacunación adecuada, el sueño adecuado y el manejo del estrés, evitar el tabaquismo y el consumo de alcohol, y tener relaciones sociales positivas. Vamos a referirnos específicamente a la vacunación. No solamente es importante tener en cuenta cuáles son las vacunas que debo indicar al adulto mayor, sino también tener en cuenta las vacunas del grupo familiar, para poder también tener una protección indirecta, y a lo mejor algunas vacunas que yo no puedo aplicar a mi paciente adulto mayor, sí se la puedo aplicar al grupo familiar y protegerlo indirectamente. Y así como es importante tener en cuenta las vacunas de nuestro paciente y del grupo familiar, nosotros como equipo de salud tenemos que tener las vacunas aplicadas. Entonces, el paciente adulto mayor puede recibir vacunas que ya habían sido aplicadas a lo largo de su vida y requiere refuerzos, como por ejemplo la doble bacteriana, que requiere refuerzos cada 10 años, o que por su propia edad empiece a necesitar algunas vacunas, como por ejemplo la vacuna antigripal, la vacuna para la neumonía y la vacuna para COVID, que generalmente ya se aplicó a lo largo de su vida y va a necesitar entonces refuerzos. Con respecto a la vacuna antigripal, ustedes saben que la gripe es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible, que la mayoría de la población que se ve afectada se puede recuperar en 1 o 2 semanas. Puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte en determinado grupo de riesgo. ¿Y a qué nos referimos? A las embarazadas, a los menores de 5 años, a los mayores de 65 años y a personas que tienen enfermedades o condiciones crónicas, como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunocompromiso por enfermedad o por el tratamiento, cáncer, trasplantes, obesidad y diabetes. La vacuna va a reducir las complicaciones, la hospitalización, las secuelas y la muerte ocasionadas por el virus de la influenza. La vacuna, por lo tanto, tiene que ser aplicada en forma oportuna. Ustedes saben que aplicamos la vacuna a lo largo de todo el año. Todos los años cambia la cepa y es muy importante estar vacunados antes de que comience la mayor circulación del virus de la gripe, que es en pleno invierno. Con respecto a la forma de presentación, hay 2 presentaciones: la vacuna antigripal de adultos, que se aplica a personal de salud, a embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, a puérperas luego de haber tenido al bebé los próximos 10 días, y a grupos de riesgo. En los mayores de 65 años, a partir de los 65 años y mayores, utilizamos una vacuna que se denomina adyuvantada.
porque tiene una sustancia que permite presentar el antígeno al sistema inmune y mantenerlo estimulado a lo largo del tiempo. Esa es la característica de la vacuna adyuvantada, que es la que vamos a utilizar en esta población, a partir de los 65 años y más. Es una vacuna que es inactivada, por lo tanto se puede aplicar a cualquier grupo de riesgo y el sitio de aplicación es en la parte superior del brazo, en el deltoides. Con respecto a los grupos de riesgo, ustedes saben que no requieren orden médica, el personal de salud, las embarazadas, las puérperas, los lactantes de 6 meses a 2 años, las personas de 65 años o más y el personal estratégico. Pero aquellas personas entre 2 y 64 años con factor de riesgo sí requieren la orden médica en donde se pueda referir cuál es el grupo de riesgo al cual pertenece o mostrar alguna indicación o carnet de vacuna en la cual refiere la vacunación previa. También recordemos cuáles son estos grupos de riesgo con respecto a enfermedades respiratorias, padecer EPOC, displasia broncopulmonar, enfisema, bronquiectasias, enfermedad fibroquística del páncreas, asma moderado grave, enfermedades cardíacas, cardiopatías congénitas, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, enfermedad coronaria, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas que no oncohematológicas como HIV, tratamiento inmunosupresor, inmunodeficiencias, asplenia y desnutrición grave. Y los pacientes oncohematológicos y trasplantados. También recordemos cuando nos referimos a los otros grupos que muchas veces son mucho más frecuentes que los que mencionamos anteriormente. Los obesos con un índice de masa corporal mayor a 40, los pacientes diabéticos, los que tienen una insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los próximos 6 meses, retraso madurativo grave en menores de 18 años, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares que tengan compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves. Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años y recordemos el grupo de convivientes de enfermos oncohematológicos y los convivientes de prematuros extremos, que pesen menos de 1,5 kilos al nacer. Con respecto a los efectos post-vacunación de la vacuna antigripal, generalmente los más frecuentes son reacciones locales, enrojecimiento, tumefacción, dolor, induración, dolor de cabeza, sudoración, dolores musculares, dolores articulares, fiebre, malestar, escalofrío, fatiga. Son reacciones que habitualmente desaparecen en 1 o 2 días sin necesidad de tratamiento o con un antiinflamatorio o analgésico que se utilice frecuentemente. Se puede administrar esta vacuna antigripal junto con otras vacunas que sean necesarias en diferentes sitios anatómicos. Recordemos que la seroprotección se obtiene luego de 2 a 3 semanas y que la duración de la inmunidad va a depender si la cepa coincide o no con la cepa que está circulando y generalmente la protección dura 6 a 12 meses. La duración en la cual circula el virus de la influenza es variable, no se puede predecir, por eso es muy importante ofrecer la vacunación contra la influenza a las personas que no fueron vacunadas, aunque se hayan enfermado este año por influenza. Una vez que estén recuperadas y de alta, le vamos a ofrecer la vacuna para poder protegerlos contra los otros virus que ofrece la vacuna. Y recordemos que continuamos vacunando a lo largo de todo el año mientras el virus esté circulando. Es decir, que aquellos que no la han recibido a tiempo siempre pueden concurrir a aplicarse la vacuna.
Con respecto a la protección, en ancianos reduce la hospitalización por causa respiratoria en un 30 a 40%, la reducción de la mortalidad es un 30 a 50%, y en los ancianos que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en ancianos institucionalizados, la reducción de la hospitalización es de un 45 a un 50%. Y con respecto a la mortalidad, la reducción es de un 60 a un 70%. Veamos cómo son nuestras coberturas. En este momento, la cobertura en la provincia de Santa Fe, en los mayores de 65, es cercana a un 30%. Es decir, tenemos mucho todavía por efectuar. Con respecto a la vacunación para protección para COVID, recordemos que todas las personas mayores de 65 años, independientemente de tengan o no alguna enfermedad o que reciban algún tratamiento, deben vacunarse. Siempre los beneficios van a superar el riesgo. Todas las vacunas que tenemos actualmente disponibles utilizan plataformas que son seguras. El virus no está vivo, no hay posibilidad de generar la enfermedad. Son vacunas actualmente las que usamos de ARN mensajero. Se aplica un esquema básico de una dosis y después se van haciendo refuerzos según la posibilidad que tengamos de padecer un COVID grave. Actualmente tenemos la presentación de vacuna Moderna monovariante que se puede aplicar a partir de los 6 meses de edad, y en adultos y en ancianos se puede utilizar para comenzar esquemas o para realizar refuerzos, y la vacuna Pfizer se aplica a partir de los 12 años también para iniciar o para realizar refuerzos. Con respecto a la indicación de los refuerzos, como les mencionaba, es muy importante tener en cuenta el riesgo que tengamos de padecer un COVID grave. En aquellos que tengan un alto riesgo de COVID grave, que son las personas con inmunocompromiso a partir de los 6 meses de edad, las personas gestantes, las de 50 años y más, necesitan recibir dosis de refuerzo cada 6 meses. Los que tienen un riesgo intermedio de COVID grave o una alta exposición laboral a la infección por COVID, que son las personas menores de 50 años pero con comorbilidades que no inmunocomprometen, es decir, enfermedades crónicas o obesidad, el personal de salud y el personal estratégico necesitan aplicarse dosis todos los años. Y los que padecen un riesgo bajo de COVID grave, que son los de entre 6 meses y 49 años inclusive, pero que no tienen ninguna enfermedad, requieren las dosis de refuerzo una vez por año. Es tan importante aplicarse estos refuerzos para poder sostener la protección y prevenir el desarrollo de formas graves de la enfermedad. Los efectos adversos más comunes son dolor en el sitio de aplicación, cefalea, diarrea, fatiga, mialgia, artralgias, escalofríos y fiebre transitoria. Contraindicación, como cualquier vacuna, es anafilaxia o reacción alérgica grave a la administración previa de alguna dosis, y tener, por supuesto, en cuenta que esperamos para vacunar a algún paciente que tenga en este momento alguna enfermedad aguda grave, infecciosa o no, el antecedente de anafilaxia a cualquier otra medicación o a otra vacuna, y trombocitopenia o trastornos de la coagulación. Administramos la vacuna con precaución. Con respecto a la vacunación para neumococo, que es otra indicación de vacunas en el adulto mayor, ustedes saben que el neumococo es una bacteria que se encuentra en la mucosa nasal o faríngea de los seres humanos.
Y esto hace que el que porta la bacteria la pueda transmitir a otras personas cuando uno tose o cuando uno estornuda. Muy importante porque el neumococo puede producir enfermedades leves o enfermedades graves invasivas. Leves como una otitis, una sinusitis, graves e invasivas como una neumonía, una meningitis, sepsis, artritis y ocasionar con alguna posibilidad la muerte. La vacuna va a proteger específicamente de las infecciones graves causadas por esta bacteria y sus posibles complicaciones. Con respecto a cuál es la población objetivo que tiene un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad neumocóxica invasiva, tenemos dos grupos. Los que presentan inmunocompromiso y también incluido fístula de líquido cefalorraquídeo o implante coclear, y nos referimos a los pacientes HIV, las personas que están en diálisis, síndrome nefrótico, enfermedades neoplásicas, inmunodepresión por enfermedad o por tratamiento, trasplante asplénicos y las inmunodeficiencias congénitas. Y los que presentan enfermedades crónicas con un aumento de la posibilidad de tener una enfermedad neumocóxica invasiva, y aquí nos referimos a los pacientes que tienen cardiopatías crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, hepáticas crónicas, renales crónicas, diabéticos, tabaquistas y los que presentan consumo de alcohol. Hasta el momento, la protección para neumococo se hacía a través de la vacuna Prevenar 13, complementando con la vacuna Neumo 23. Este esquema secuencial, muy bueno, con una muy buena protección, tenía limitaciones para poder cumplirlo. Es decir, por un lado, la necesidad de aplicar dos vacunas distintas y además recuerdan que teníamos intervalos variables según la edad, la comorbilidad, la necesidad o no de realizar un refuerzo. A partir del año 2024 se incorpora la vacuna conjugada de 20 serotipos, reemplazando este esquema secuencial específicamente para la población de mayor de 5 años con factor de riesgo y en las personas de 65 años y más, con el objetivo de mejorar la cobertura y además de facilitar el esquema de vacunación. Esta vacuna, Prevenar 20, a la Prevenar 13 se le adicionan 7 serotipos. Son 20 polisacáridos capsulares que se conjugan con una proteína que va a estimular a los linfocitos T. Por lo tanto, va a aumentar la producción de anticuerpos, generando linfocitos B de memoria, lo que va a permitir que la respuesta de refuerzo en la reexposición a la bacteria. Aquellas personas que nunca habían recibido ninguna protección para neumococo y que presenten alguna enfermedad crónica entre 5 y 64 años, van a recibir una única dosis de vacuna Neumo 20. Los de 65 años y más que nunca recibieron protección para neumococo requieren una dosis de Neumo 20 sin necesidad por el momento de recibir refuerzos, y los receptores de trasplante de células hematopoyéticas son los únicos que van a recibir un refuerzo de 4 dosis. Con respecto a aquellos que ya habían recibido alguna protección para neumococo, en los lineamientos tenemos todos los cuadros que nos van a ayudar y los podemos tener a disposición, y específicamente cuando nos referimos a personas adultas mayores de 65 años o más, en aquellas que ya habían recibido Prevenar 13, complementamos el esquema con una dosis de Neumo 20 luego de un intervalo de un año. En los que habían recibido Neumo 23, esperamos un año y aplicamos Neumo 20, y en aquellos que ya habían recibido Prevenar 13 y Neumo 23, antes o después de los 65 años, esperamos 5 años de intervalo de la última vacuna que presentó para neumococo y le ofrecemos la vacuna Neumo 20.
por el momento no es necesario realizar ningún refuerzo. Entonces, en aquellas personas que por ser de riesgo a lo largo de su vida recibieron un esquema secuencial de Prevenar 13 y de Neumo 23, al cumplir los 65 años o más, deben recibir una dosis de Neumo 20. Siempre teniendo en cuenta que el intervalo con la dosis anterior que recibió debe ser por lo menos de 5 años. Otra de las vacunas que indicamos al adulto mayor es la vacuna doble bacteriana o doble adulto, que protege para tétanos y para difteria. También una vacuna inactivada. Como vemos, se reportan casos de tétanos en Argentina a lo largo de los años. Es muy importante que el adulto mayor tenga cobertura y protección para difteria y tétanos. Recuerdan que la vacuna requiere un esquema de 3 dosis si es que nunca se había aplicado alguna protección. La vía es intramuscular, se presenta en frascos multidosis que una vez abierto dura un mes. En adolescentes, en adulto y en el adulto mayor, en aquel entonces que nunca recibió la protección, vamos a ofrecer 3 dosis de vacuna con un esquema de 0, 1 y 6 meses. Y luego se van a ir aplicando refuerzos cada 10 años. Los efectos posvacunación más frecuentes son tumefacción y dolor, abscesos estériles o quistes, que es raro, y los generales, fiebre, malestar, anorexia y en alguna ocasión reportado vómitos. Recordemos cuál es el esquema de vacunación si se llega a presentar alguna herida. Siempre tener en cuenta la historia de vacunación y el tipo de herida. Y acá vamos a ver que la única indicación de gamma globulina antitetánica es cuando se presenta una herida sucia en un paciente en el cual el esquema de vacunación es desconocido o tiene menos de 3 dosis de vacuna antitetánica aplicada. La única indicación de gamma globulina, además de indicarle la vacuna acorde a su edad. En cambio, en aquellas personas que tienen 3 o más dosis de vacuna antitetánica y pasaron menos de 5 años de la última dosis, no debo hacer ningún refuerzo ni frente a una herida limpia ni frente a una herida sucia, porque la protección dura más o menos aproximadamente 5 años. Si yo tengo un esquema de vacunación completo y conocido y pasaron entre 6 a 10 años de la última dosis que apliqué y presento una herida sucia, debo aplicarme un refuerzo de bacteriana o de triple bacteriana celular según la edad. Y si yo tengo un esquema conocido y pasaron más de 10 años de la última dosis que me apliqué, yo lo tengo todo registrado, frente a una herida limpia o frente a una herida sucia, únicamente debo realizar un refuerzo de vacuna. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por las indicaciones de gamma globulina que muchas veces no tienen ningún sentido. La única indicación es esquema desconocido con una herida sucia. Con respecto a la vacunación para hepatitis B, ustedes ya saben que la vacunación es universal. Comienza a aplicarse en el año 1999 la vacuna para personal de salud. Luego se incorpora calendario nacional a los niños que nacieron en el año 2000. A partir del 2009 se incorpora la vacuna pentavalente y en el año 2014 se indica la vacunación universal sin un límite máximo de edad. La vacuna hepatitis B se aplica cuando uno inicia el esquema de vacunación en adolescentes o adultos en 3 dosis, con un esquema igual a la antitetánica, 0, 1 y 6 meses, y una vez aplicada en la población general no va a requerir refuerzos. Ahora vamos a charlar un poquito en quién sí. El intervalo entre dosis, recordemos, entre primera y segunda es de un mes
y entre segunda y tercera es de 5 meses. La dosis de vacuna de hepatitis B va a cambiar según la edad. En adultos, recordemos, a partir de los 19 años, la dosis es de 1 mililitro. Y en los huéspedes hemodializados, muchas veces se tiene que indicar doble dosis, es decir, usar 2 mililitros para que realmente genere protección. El lugar de aplicación es el músculo deltoides en mayores de 1 año y en adultos. En personas que tienen diátesis hemorrágica se recomienda aplicar en forma intramuscular la vacuna, luego de haberse administrado el factor de reposición y usar una aguja de un calibre 23 o más chiquitita y presionar en el sitio de aplicación aproximadamente 2 minutos. Este esquema de vacunación, cuando se completa, va a inducir una respuesta inmune que es muy alta en los niños y en los adolescentes. Y en los adultos es una respuesta de aproximadamente un 90%, bastante alta. Cuando se aplican los más chiquititos, la protección es mucho mayor. Y hay factores que van a disminuir esa seroprotección, que son cuando los bebés pesan menos de 2 kilos y las personas mayores de 40 años, los obesos, los fumadores, sexo masculino, determinados factores genéticos, los diabéticos, los que tienen insuficiencia renal crónica, hemodializados, receptores de trasplantes o niños con enfermedades celíacas, los inmunocomprometidos, los pacientes con HIV y los que tienen un tratamiento inmunosupresor, muchas veces no responden favorablemente. Por eso en algunos pacientes con factores de riesgo se requiere solicitar anticuerpos para verificar si hay protección. Una vez que el esquema está completo, se debe realizar en estos grupos de riesgo y en el personal de salud la serología de control. Y si es mayor de 10 miliunidades por mililitro, significa que hay protección. Con respecto a los efectos postvacunación, los más comunes son locales, los leves, que son más frecuentes en los adultos, dolor, eritema, induración, y generales también leves, también con una frecuencia no demasiado alta, como cefalea, fatiga, irritabilidad, fiebre. En los pacientes adultos, en los niños, fiebre no es ocasionada por la vacuna hepatitis B y como ven, la anafilaxia es muy infrecuente. Las contraindicaciones, anafilaxia a dosis previa, precauciones como con cualquier otra vacuna, padecer una enfermedad aguda grave con o sin fiebre y las falsas contraindicaciones, embarazo, lactancia y enfermedad autoinmune. Se puede utilizar junto con cualquier otra vacuna que sea necesaria y no va a interferir en el uso de gamma globulina ni con ninguna otra vacuna. Vamos a recordar específicamente ahora hablando de algunas vacunas que son a virus vivos atenuados y que por la edad requiere precaución. Nos referimos específicamente a la vacuna de fiebre amarilla. La edad es una precaución porque hay un mayor riesgo de enfermedad viscerotrópica y enfermedad neurotrópica postvacunal. Y la posibilidad de padecer estos eventos adversos va aumentando a medida que pasan los años. Entre 60 y 70 años se presenta el evento entre 1 a 1,1 personas cada 100.000 vacunas administradas y en personas mayores de 70 años la posibilidad aumenta de 2 a 3 casos cada 100.000 dosis administradas. Vamos a diferenciar qué se refiere con respecto a requerimiento y a qué nos referimos cuando decimos recomendación. Requerimiento es una exigencia que establecen los países que reciben a determinadas personas para prevenir que haya importación y transmisión de la fiebre amarilla. Algunos pacientes lo van a requerir para todos, algunos países, lo van a requerir para todos los viajeros.
En cambio, otros países lo van a requerir para áreas donde hay un riesgo aumentado de transmisión. Esto va a estar sujeto a cambios en cualquier momento, por eso es muy importante consultar antes de un viaje esta situación en la embajada de cada país. Y recomendación es un consejo, es la indicación que establece un médico hacia su paciente frente a un viajero y va a depender del nivel de riesgo de exposición. Es decir, qué actividades va a realizar nuestro paciente cuando viaje. ¿Cuál va a ser el riesgo de exposición al mosquito vector durante el viaje? Contra el riesgo que puede llegar a presentar de tener un efecto adverso, como dijimos, o si tiene alguna condición de vida, el propio paciente. Entonces, es muy importante a la hora de decidir explicar siempre cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de la vacuna, respaldarse también con bibliografía científica, mostrar, evaluar siempre teniendo en cuenta factores de exposición, todo lo que estuvimos mencionando, mostrarle también material escrito para que el paciente lo pueda ver junto con su familia y no es necesario tomar la decisión frente a un primer encuentro, poder programar una segunda consulta dando tiempo para poder verificar realmente si quiere o no aplicarse la vacuna, si puede modificar el destino del viaje y bueno, y tomar la decisión siempre en forma conjunta con el médico y con la familia. Tenemos lo que se denomina certificado de exención, que específicamente se indica en aquellas personas que no pueden aplicarse la vacuna, que puede ser por la edad o porque tengan alguna condición que contraindique la vacuna. Recordemos que es una vacuna virus vivos atenuada. En aquellos pacientes mayores de 60 años que requieren viajar a un lugar de riesgo de fiebre amarilla y a su vez la vacuna es requerida y no aceptan los certificados de exención, en algunas ocasiones se sugiere, junto con su médico de cabecera, aplicar la vacuna, porque muchas veces va a ser mayor el riesgo de padecer la enfermedad que los efectos post-vacunación. Se explican los riesgos que corre por la edad y si está de acuerdo en vacunarse, va a firmar lo que se denomina consentimiento informado. Se aplica la vacuna y se va a completar el certificado de vacunación. Este es el consentimiento informado de las personas que requieren viajar entonces a zonas de riesgo y son mayores de 60 años. Siempre requiere que el médico de cabecera, además del propio paciente, lo firme. Con respecto a la vacuna de fiebre hemorrágica argentina, que también es una vacuna virus vivos atenuados, la edad es una contraindicación, a diferencia de la anterior, que la fiebre amarilla es una precaución. La fiebre hemorrágica argentina, la edad, ser mayor de 65 años, es una contraindicación porque no hay estudios realizados en mayores de esa edad. Cuando se hicieron los estudios puente, participaron personas sanas entre 15 y 65 años de edad. Con respecto a la vacuna de dengue, que también es una vacuna virus vivos atenuados, como vemos en esta gráfica, no hay estudios en 60 años o más de edad, no hay datos ni de inmunogenicidad ni de seguridad. Por eso la indicación es aplicar la vacuna hasta los 60 años de edad. Y otra vacuna que les voy a mencionar, pero no está disponible en el sistema público, es la vacunación del herpes zóster. Para prevenir el herpes zóster, la neuralgia posherpética, el dolor agudo y crónico del herpes zóster. Se indica a los mayores de 50 años o a los mayores de 18 años con factor de riesgo y como vemos la eficacia para prevenir el herpes zóster es muy alta, del 96% entre 50 y 59 años, 97% entre 60 y 69 años y 91% en mayores de 70 años, con efectos adversos que los más frecuentes son locales. No se va a recomendar en embarazo y lactancia, dijimos que esta es una vacuna que es inactivada, pero por el momento no se recomienda en embarazo y lactancia porque no hay estudios. Es una vacuna
que se aplica con un esquema de 2 dosis separadas por 2 a 6 meses y tiene una duración de aproximadamente de 9 a 11 años de duración de su protección. Por el momento no está disponible en el sistema público. Así como fuimos mencionando las vacunas que necesita el adulto mayor, recordemos las vacunas que necesita el equipo de salud. Todos debemos estar correctamente vacunados, con aplicación de vacuna doble adulto, un esquema completo y realizar refuerzos cada 10 años. Si tenemos contacto con niños menores de 1 año, debemos aplicarnos la vacuna triple bacteriana acelular y realizar refuerzos cada 5 años. La vacuna triple viral, que protege para sarampión, rubiola y paperas, requerimos 2 dosis de vacuna que se pueda demostrar. Puede ser vacuna doble viral o triple viral. Con respecto a varicela, si no tuvimos la enfermedad, se puede hacer serología de control y si la serología es negativa, se indican 2 dosis de vacunas separadas por 1 mes. Con hepatitis A, si no tenemos el antecedente de enfermedad, se realiza la serología de control y si es negativa, se indica la vacuna. Hepatitis B, realizar el esquema completo, luego de 1 mes, realizar la serología de control. Antigripal, aplicar la vacuna todos los años y la vacuna de COVID, realizar el esquema inicial y los refuerzos según cuál sea la frecuencia, que puede ser de 6 meses o de 1 año, según el riesgo que tengamos de padecer COVID grave. Y con respecto a esta pregunta de quién es responsable de las vacunas, recordemos que la responsabilidad de las vacunas del paciente y de los convivientes es de todo el equipo de salud, que cumple un rol clave para generar confianza en vacunas. Es muy importante capacitarnos continuamente y tener una promoción activa y una recomendación rutinaria de las vacunas. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda siempre estamos a disposición desde el país. Gracias.